Bienvenido a tu podcast favorito para alivianar tu ombligo de semana. Lávate las manitas, un podcast en pandemia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el derrame de petróleo de un ducto de Pemex. Ese es un tema preocupante. Me informé un poco y bueno, ¿de qué está compuesto el petróleo? El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos. Y me van a decir, Luis, ¿qué son los hidrocarburos? Bueno, los hidrocarburos son compuestos hechos por carbono e hidrógeno. Y para entender un poquito más sobre esto, vamos a hablar sobre los átomos, en especial del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. El carbono y el hidrógeno, como les comenté, son parte de los hidrocarburos, y el oxígeno y el hidrógeno son partes de la molécula del agua, el H2O. Entonces vamos a hablar de configuración electrónica. La configuración electrónica nos dice que hay 7 niveles de energía, del 1 al 7, y hay 4 subniveles, S, P, D y F. Asimismo, el nivel 1 tiene el subnivel S, el nivel 2, los subniveles SP, el nivel 3, los subniveles SP y D, y los niveles del 4 al 7 tienen los subniveles SP, D y F. Ahora, si hablamos de la configuración electrónica del carbono, el carbono tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2. Por lo que sabemos, entonces el carbono tiene una capa de valencia con 4 electrones. Necesitará de 4 enlaces para así completar un octeto y alcanzar la estabilidad. Con el oxígeno pasa algo muy parecido, solo que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4, por lo que en su capa de valencia tiene 6 electrones y necesitará 2 enlaces más para conseguir los 2 electrones y alcanzar la estabilidad. El hidrógeno es un caso especial, ya que en lugar de completar un octeto, solo va a completar un dueteto. O sea, necesita un enlace más para que ese único enlace en la capa de valencia consiga un electrón más. Entonces, bueno, yo no les voy a explicar todo yo. Voy a pasar con los especialistas, Luis Arturo, Javier, Dani, Shanat y Alejandro. Entonces los dejo con la doctora Shanat para que continúe con este tema. Hola Luis, bueno, buenos días. Mira, lo que dijiste estuvo perfectísimo, solo que yo le agregaría por ahí unas cosillas que me parecen importantes, como que una de sus principales características de los hidrocarburos es que son insolubles en agua, entonces esto es gracias a que forman un enlace no polar. Ahora, me fijé que dijiste que los hidrocarburos estaban conformados por carbonos. Ahí solo te agregaría que dependiendo de su número de carbonos, es que va a aumentar su punto de fusión, ebullición y también, supongo que en alguna parte de su vida se ha preguntado que el petróleo flota en el agua, ¿no? ¿Por qué? Entonces, esto se debe a que la densidad es menor a la del agua, entonces siempre se va a mantener por arriba. Ahora, si hablamos específicamente de los alcanos, podríamos decir que tienen una baja interacción a causa de su elevada estabilidad y a su polaridad, obviamente. Pero su combustión genera una reacción exotérmica grandísima. Ahora, si nos pasamos directamente a los alquenos, podemos decir que generan una reacción de adición, como lo es la hidratación, hidrogenación y la halogenación. Y me van a preguntar, ¿para qué sirve esto, no? Bueno, pues son característicos por la polimerización en la que se pueden obtener poliestireno, teflón, entre muchas otras cosas. Ahora, por último, tenemos a los alquinos. Al igual que los alcanos y los alquenos, son altamente combustibles y reaccionan con el oxígeno formando como producto dióxido de carbono, que es súper mal para el ambiente. También generan agua, energía en forma de calor. Esta energía liberada es mayor en los alquinos que en los otros compuestos que anteriormente hemos visto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Shanat, fue muy interesante. Y doctora Daniela, ¿qué nos puede decir de este tema? Bueno, para continuar con lo que mencionó mi colega Shanat, les hablaré sobre el principal protagonista de esto, que es el agua. El agua es una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Es uno de los compuestos más importantes en la Tierra y cuenta con propiedades bastante específicas. En la cuestión física podemos encontrar al agua en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. También es un compuesto que es inoloro, insaboro e incoloro y presenta un punto de ebullición de 100 grados centígrados y un punto de congelación de 0 grados centígrados. Químicamente hablando, el agua es considerado como el mejor disolvente por excelencia, una característica que puede ser considerada positiva, pero al mismo tiempo negativa, ya que por esta razón se contamina más fácilmente. El agua tiene una carga eléctrica neutra,
pero dado que el oxígeno cuenta con una carga electronegativa mayor al hidrógeno, provoca que el agua tenga una carga parcial negativa. El conjunto de una parte negativa y positiva lo convierte en un dipolo eléctrico, lo que significa que es un cuerpo aislante dieléctrico, por lo que no es un buen conductor. Oiga, pero para resumir esto de las propiedades, yo me di a la tarea de hacer una tabla. ¿La podemos transmitir? Por supuesto, doctor Arturo, ¿cómo no? De producción, por favor, pongan la tabla. Bueno, como pueden ver en pantalla, aquí tenemos los 6 compuestos principales del petróleo y además la molécula de agua. Como se pueden dar cuenta, los tipos de enlaces que forman los hidrocarburos son covalente no polar, por lo tanto, no tienen tanta fuerza entre sus interacciones. También la mayoría de estos son poco soluble o nada soluble en agua. El agua obviamente es un solvente natural y como ya lo mencionaron, es el solvente natural por excelencia. La densidad de los hidrocarburos es menor a la del agua. Por lo tanto, si los mezcláramos, los hidrocarburos quedarían encima del agua. Y como pueden ver aquí, está la estructura de Lewis, que es cómo se compone cada hidrocarburo y la molécula de agua. Obviamente, esto nos da pauta hacia la geometría molecular, que es algo muy importante en lo que es cuando hablamos de compuestos. Si se pueden dar cuenta, en esta parte, si tomamos de ejemplo el eteno, tendríamos como si la dividiéramos en dos. Entonces, en esta parte tendríamos una geometría molecular que es trigonal planar, pero de este lado también. La molécula del agua es algo más interesante, pero la veremos un poquito más adelante. Bueno, para que la audiencia lo entienda, las interacciones intermoleculares son las que ocurren entre moléculas y no entre átomos para formar un enlace. Durante estos enlaces interactúan diferentes fuerzas. Una de las más significativas, ya que siempre están presentes, son las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas electrostáticas, ya sea de atracción o repulsión. En el caso de los hidrocarburos, las fuerzas que actúan son las de dispersión, las cuales son las más débiles de todas las fuerzas intermoleculares, ya que son momentáneas y creadas por los dipolos inducidos de las moléculas cercanas. Los hidrocarburos, metano, etano, butano y propano, se encuentran en forma de gas a temperatura ambiente. Esto se debe a que tienen enlaces covalentes no polares, lo que genera que tengan debilidad en la fuerza de atracción y su punto de ebullición sea más bajo. En la estructura del agua ocurre la fuerza intermolecular conocida como enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno solo puede ocurrir entre un átomo de hidrógeno y un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor. Estas moléculas, formadas por enlaces de hidrógeno, tienen una alta electronegatividad, provocando que las moléculas sean polares. La carga negativa la posee el nitrógeno, oxígeno o flúor, y la carga positiva la posee el hidrógeno. Por esto mismo son enlaces más difíciles de romper. En el caso del agua, que es una molécula polar, existen dos enlaces de hidrógeno con una molécula de oxígeno. Esto explica por qué el agua tiene un punto de ebullición mucho más alto que los hidrocarburos, ya que al ser la fuerza intermolecular más fuerte, necesita más energía para romper estos enlaces y pasar del estado líquido al estado gaseoso. Cuando hablamos de enlaces intermoleculares, también debemos tomar en cuenta la geometría de la molécula, ya que esta determina las propiedades de esta y su interacción con los enlaces. Para poder visualizar esto, imaginemos la molécula del agua. Como mencioné anteriormente, la molécula del agua está constituida por un átomo de carbono y dos átomos de hidrógeno. El átomo de carbono es el central y los dos átomos de hidrógeno se encuentran a los extremos. Entre estos dos átomos de hidrógeno hay un ángulo de 120 grados. Pero en este caso, la molécula se ve afectada por dos pares electrónicos no enlazantes. Estos dos pares electrónicos no enlazantes van a generar unas fuerzas de repulsión hacia los hidrógenos, provocando que el ángulo entre los dos hidrógenos se reduzca y que pase de ser de 120 grados a 104.5 grados. Y esto va a generar que la forma, la geometría molecular de la estructura sea angular y su geometría electrónica será tetraédrica. Pues le agradezco mucho por esas palabras, doctora Daniela. Muchísimas gracias. ¿Y qué repercusiones tiene esta situación? Tiene varias, Luis. Doctor Alejandro, ¿cómo está? ¿Podría platicarnos un poquito más sobre estas repercusiones?
Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a empezar. Comenzamos con el momento y lugar del incidente. De ahí se esparce con rapidez. Los primeros afectados serán los ecosistemas alrededor del derrame. A ecosistemas me refiero a las especies y su lugar de hábitat. Muchas de esas especies morirán por la falta de oxígeno por el petróleo que causó. La vida marina y alrededor decaerá y por lo tanto va a venir un impacto severo sobre la economía, porque se necesitará mucho dinero para los sistemas de filtración y limpieza. Además, se tendrá que clausurar el área, por lo tanto, todos los comercios que van alrededor del mar tendrán que cerrarse. A largo plazo, no solo va a ser afectada la vida marina, sino también va a haber impactos severos sobre la salud y también van a haber impactos sociales. Por ejemplo, muchos empleos se perderán y porque se va a tener que recuperar el área de impacto. Y esto va a hacer que a largo plazo va a haber baja economía. Bueno, vamos con los impactos de salud. Entonces, a lo tanto, sabemos como otros productos químicos, los problemas de salud causados por el petróleo podrán ser difíciles de comprobar. Por ejemplo, lo que puede pasar es que obtienes una visión borrosa, otros problemas en los ojos, dolor de cabeza, alucinaciones y muchas cosas más. Lo que puede causar el petróleo, que es muy severo, es el cáncer, porque cuando uno trata regularmente con petróleo o el gas de petróleo, puede generar cáncer severos, como por ejemplo la leucemia, cáncer de estómago, vejiga y pulmones. Y los que trabajan cerca de petróleo, lo que puede pasar es que va a venir el cáncer de labios, estómago, hígado, páncreas, tejido y conjuntivo y etcétera. Bueno, ¿qué pasaría si una persona consumiría de alguna forma petróleo? Lo primero que pasaría fue que viene un impacto sobre la salud reproductiva. Por ejemplo, con las mujeres sería una menstruación regular, abortos espontáneos y parto de niños muertos y defectos de nacimiento. Estos problemas se pueden señalar previas de alerta como dolores abdominales o la regla irregular. Muy interesante. Wow, gracias, doctor Alejandro. Bueno, el doctor Alejandro nos platicó sobre el aspecto económico que la solución del problema podría generar y ahora un poquito más para explicarnos acerca de realmente la solución, la filtración. Tenemos aquí al doctor Javier Jiménez. Doctor Javier Jiménez, ¿cómo está? Un gusto. Muy bien, mucho gusto. Gracias, Luis. Bueno, pues a lo largo de los años han habido derrames de petróleo y se ha derramado más de 50 millones de toneladas de petróleo en el mar. Por lo tanto, siempre que hay un derrame importante, se forma una suspensión de gotitas diminutas en el agua, la cual se le llama emulsión. Estas son muy difíciles de quitar, de separar, y a lo largo de los años se han usado distintas formas, ya sea la quema del petróleo, la decantación o incluso se han usado las mismas bacterias nativas del océano que sirven para descomponer los hidrocarburos. Lamentablemente, este es un proceso que tarda muchísimos años, o sea, tarda mucho en degradarse. Y la quema, pues es un método que no es bueno, ya que desprendes gases, vapores, que igual son nocivos para el medio ambiente. Por lo tanto, la forma más, se podría decir, la correcta, la más eficiente para separar los hidrocarburos es la decantación, que consiste en una filtración mediante una membrana doble que tiene una estructura de poro jerárquica, lo cual tiene primero una capa de, de microporos, donde es el primer filtrado, y esta capa lo que hace también es darle una estructura resistente a esta malla. Después sigue una de nanopartículas,
la cual sirve ya para filtrar totalmente el agua y separar el hidrocarburo completamente del agua. Todo esto lo podemos lograr gracias a las propiedades de los hidrocarburos y el agua que nos mencionaron nuestros compañeros anteriormente. Esta membrana es muy buena, se puede producir en masa. Es muy buena también porque puedes utilizarla en el fondo del océano para los procesos que se usan en la perforación, y si se escapa algo de petróleo en el fondo del mar, también desde ahí puedes filtrar, ya que, como expliqué, esta estructura es muy rígida, es muy buena y sirve para cualquier presión. Doctor Javier, muchas gracias. Bueno, entonces ahora digo, no soy ningún químico experto, pero definitivamente con todos los temas vistos durante el programa, la idea, la problemática me queda más clara. Y bueno, quería preguntarle al doctor Luis Arturo si él de pura casualidad podría englobar un poquito el tema y concluir, más que nada. Doctor Arturo. Claro que sí, como hemos estado viendo, las interacciones que ocurren en el ambiente suceden de acuerdo a las características de los elementos. Por lo tanto, en este problema que tenemos de derrame de petróleo, vamos a encontrar que cuando el petróleo se derrame, varios de los hidrocarburos se van a formar gases que afecten a la atmósfera y además sean dañinos para la salud. Esto ocurrirá ya que su punto de ebullición es bajo, por lo que los enlaces que tienen son muy débiles y a temperatura ambiente se evaporan. Los hidrocarburos que no queden evaporados se van a quedar en la superficie del agua, ya que son hidrofóbicos y además cuentan con una densidad menor a la del agua. Luego habrán otros hidrocarburos que se junten con materia orgánica, por lo tanto van a adquirir una densidad mayor a la del agua y se empezarán a hundir y se quedarán los residuos en el fondo del agua. Como nos pudo explicar el doctor Javier, hay métodos de filtración, por lo tanto, esto puede eliminar lo que son los residuos que hay en la superficie del agua, pero además también los residuos que quedan en el fondo del agua. Esta podría ser una solución, pero pues obviamente nos falta un poco más de investigación y mis colegas y yo nos vamos a dedicar a intentar encontrar una solución más factible a este problema. Por lo mientras, se pueden quedar con toda la información que ya les dimos y espero les haya servido muchísimo. Muchas gracias, doctor Arturo. Nos encantó la conclusión. Quiero agradecerle a la doctora Daniela, a la doctora Shanat, al doctor Alejandro, al doctor Luis Arturo, al doctor Javier. Me dio mucho gusto tenerlos en el programa. Explicaron muy detalladamente todo. Les agradezco. Y bueno, esto fue el final. Esto fue todo. Gracias por ver Lávate las manitas. Nos vemos. Bueno, en mi opinión, todo lo anteriormente mencionado puede generar grandes repercusiones en diversos aspectos, ya sea a nivel ambiental, en el hábitat natural de diversos seres vivos, provocando la muerte de fauna, y esto generará a largo plazo un impacto severo a nivel económico, comercial, e incluso un impacto severo sobre la salud de todos los seres vivos. Por esto, la sociedad debe hacer conciencia para evitar todas estas consecuencias. La comunidad tiene derecho al agua, a un medio ambiente sano de acuerdo a la Constitución Política, donde se reconoce en el artículo 4, párrafo 5, por lo que el Estado debe garantizar estos derechos, pues es una prioridad para poder tener una calidad de vida óptima. Para mí lo más importante es poder concientizar a las personas, ya que no solo estamos hablando de contaminación del agua a un nivel mínimo, sino ya es como que el agua de todo el planeta se puede contaminar y nos podemos quedar sin ella. Solo tenemos un planeta y hay que cuidarlo. También, además de solo pensar en maneras para descontaminar el agua, es bueno que podamos erradicar todos estos sucesos que son los derrames de petróleo y la contaminación de nuestro ambiente, ya que esto genera a veces muchas enfermedades en las personas, por lo cual debemos de interesarnos más en estos temas. Es bueno también saber la parte química porque nos ayuda mucho a comprender la interacción de las moléculas y saber cómo remediar todas estas problemáticas. Igual yo estoy de acuerdo con mi compañero Luis, pero lo que para mí es muy importante es
por ejemplo, hacer que la gente se informe sobre lo que trae las consecuencias de un derrame de petróleo, acerca de todos los efectos que tiene sobre el cuerpo humano, sobre los ecosistemas, sobre los arrecifes, cómo destruyen a los arrecifes, etc. Todo lo que esta problemática puede ocasionar es terrible. Y bueno, sabemos que el agua forma mayor parte de la tierra que la tierra en sí. Hay que asegurarnos que las organizaciones competentes como la Semarnat o la Profepa se encarguen de este tipo de situaciones en nuestro país, porque como mencionamos, todos aquí en México merecemos un entorno limpio, un ambiente limpio para mejorar nuestra calidad de vida y así poder vivir mejor. Bueno, como país todos tenemos el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. Y además de todo eso, como sociedad tenemos la responsabilidad y el deber de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar los recursos, tener precaución de no contaminar y encontrar soluciones en caso de que sucedan estas problemáticas. Conocer. Y para todo esto necesitamos conceptos básicos de los hidrocarburos, de agua. Entonces, es algo que engloba todo y como sociedad tenemos que saberlo. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo la sexta visitaduría general, que es la que se encarga prácticamente de que todos los derechos humanos sean cumplidos, y eso incluye el derecho al medio ambiente sano, o sea, ambientales a nivel nacional. Entonces, en este sentido, también tiene la obligación de que, o sea, de tomar acciones en omisiones que contravengan las obligaciones de, o sea, de las empresas de dañar al medio ambiente. Entonces yo creo que hay que ponerle especial atención a esto, ya que si esta organización se encarga de eso, bueno, no creo que muchas personas sepan al respecto, entonces se me hace que sería mejor una mayor difusión acerca de de estas organizaciones, y que también tomen como pues una mayor conciencia, bueno, o sea, que expongan que estas organizaciones existen y que, por lo tanto, también obtengan bueno, los que hacen daño al ambiente pues obtengan una reprimenda por su violación. Lávate las manitas, lávate las manitas, lávate las manitas.